Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 19 de junio, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Y de inmediato pues vamos con nuestra agenda. En estos momentos hay un incendio en una empresa exportadora que está detrás ahí de la empresa Bonanza Dominicana, y ya vemos que los bomberos están tratando de solucionar esta cuestión, de aplacar este incendio que está, bueno, cerca de la estación de bomberos que está ahí en la Kennedy. Entonces ahí están trabajando en la extinción de este incendio en estos momentos. Entonces, bueno, antes de pasar a otros temas, hay una situación muy lamentable, que se está dando en la empresa Planeta Azul, pero creo que no ha sido comunicada o reflejada de la manera más correcta, porque lo que se ha presentado en esta importante marca del país es que hay una variación en su composición accionaria. No se trata de la aparición de nuevos accionistas, sino probablemente de un conflicto primero familiar que después influyó en una variación accionaria. La presidencia de esta empresa, a cargo de don José Santos Taveras, desde hace muchos años, es producto básicamente de la composición accionaria de esa empresa. Don José Santos Taveras la preside, la encabeza, porque don José, junto con su hermano, Andrés Santos Taveras, tenían la mayoría en la composición accionaria. Pero resulta que no sé si hubo diferencias entre don José Santos Taveras y su hermano Andrés Santos Taveras, pero Andrés Santos Taveras decidió salirse del negocio y entonces puso en venta sus acciones, que son como un 16% de las acciones. Los estatutos establecen claramente cómo pues se adquieren esas acciones, que tienen un privilegio sobre ellas los accionistas, los mismos accionistas de la empresa. Es solo en caso de que no pueda ser adquirida por los propios accionistas de la empresa que pueden buscar a gente que no sean accionistas e incorporarla, pero se establece un plazo y entonces en ese plazo hay que realizar los aportes correspondientes. Entonces eso fue lo que ocurrió. Veía ayer, hay un video, hay cosas en las redes. Hoy el periódico El Día trae un trabajo sobre esto. Dice el periódico El Día que en las redes sociales circuló ayer un video hecho por Wendy Santos Berroa, ejecutiva de la empresa Agua Planeta Azul, en la que esta acusa a la familia Vicini de querer apoderarse de la empresa por causa de un conflicto entre propietarios, luego que el presidente de la compañía quedó como minoritario después de que un hermano suyo vendió casi el 17%
de las acciones. Señores, no es correcto esto de querer personalizar las cosas cuando hay unas reglas claras en una empresa establecidas en sus estatutos. Entonces, bueno, no es, digamos que, ¿quiénes participan allí? Vamos a ver detalles de cuál es la situación, en esta importante empresa. Hay varias compañías. Bueno, la compañía Alfas S.A. es accionista de Agua Planeta Azul desde el año 1996. Porque fíjense cómo después ahora se quiere personalizar, ¿no? Que ahora que esta familia se quiere quedar con esto. No, estamos hablando de que no es la familia, no, es una empresa que sí pertenece a ese consorcio, a ese grupo, pero esa empresa está ahí desde el año de 1996. Entonces, la empresa Alfas es accionista de Agua Planeta Azul desde el año 1996, participando desde sus inicios en el crecimiento y posicionamiento de la empresa. Entonces, en la fecha 20 de marzo del 2019, el señor Andrés Santos Taveras, hermano de José Santos Taveras, puso en venta sus acciones equivalentes a un 16.75 del capital suscrito y pagado. Entonces, conforme al procedimiento establecido en los estatutos sociales de la compañía, entonces la compañía Logan Bilch S.A., Alfas, estas dos compañías, Logan Bill y Alfas, y también la compañía Area Limit, cumpliendo con los plazos establecidos en los estatutos sociales, hicieron su oferta de compra cumpliendo con el plazo y el monto requerido. En fecha 9 y 10 de mayo se materializó la compraventa de las acciones del señor Andrés Santos Taveras a los compradores Logan Bill S.A., Alfas S.A. y Erie Límite, y los pagos correspondientes por las mismas fueron realizados. El señor José Santos Taveras no pudo comprar las acciones, pues no tenía el capital para ello. No realizó dentro de dicho plazo una oferta de compra de las acciones puestas en venta, oferta que fue comunicada de manera simultánea a todos los accionistas. No se está quitando la empresa a nadie. La señora Argentina Berroa y familia mantiene el mismo número de acciones que ha ostentado desde el inicio de su participación y no han sido objeto de ningún tipo de violación en sus derechos de accionista. Es decir, que lamentablemente lo que primero se produce es aparentemente en términos familiares una separación de negocios cuando el hermano de José Santos Taveras con el 16 punto y tanto de las acciones decide ponerla en venta. Entonces esa la podía comprar el mismo José Santos Taveras, pero tenía que comprarla, o la podían comprar los otros accionistas, y los otros accionistas hicieron la compra correspondiente. Entonces eso es lo que ha ocurrido ahí hasta este momento. Entonces ojalá que ellos manejen esto como corresponde y no tengan expuesta una marca de primera calidad como es esta marca Planeta Azul. Es decir, que esto ellos pueden resolverlo sin que los consumidores de este importante producto tengan nada que ver con eso, porque esa es una cuestión que tiene que ver con la cuestión accionaria de la empresa. Entonces,
Hoy el procurador, bueno, buenos días doña Consuelo, que está con nosotros. Buenos días doña Consuelo. Hoy el procurador, dicen que se ofrecerán datos, todo lo que tienen los investigadores hasta ahora sobre el caso de David Ortiz. Vamos a esperar esto después que fuera apresado en el día de ayer Franklin Núñez Merán, alias Rubirosa, que se suma uno más en el caso. Y repito, uno más, pero no uno más traído por los moños, sino el propietario de otro de los vehículos que estuvo en la escena del crimen, que estuvo en la planeación de este crimen. Entonces, lo más importante, lo que queda por establecer claramente por parte de las autoridades es a quién se dirigía este atentado. Porque hasta ahora, señores, en términos de motivación, no ha aparecido medio motivo para un atentado contra David Ortiz. Medio motivo en la cuestión. De lo que más se ha estado hablando es de una operación de drogas que fracasó, o en la que hubo un tumbe, y parece que se decidió ajusticiar a varios de los que habrían estado implicados en ese tumbe. Entonces no sé si alguno de ellos es de los clientes que frecuentaba ese lugar, no sé si de alguno de ellos se movía en ese entorno. De lo único que se puede hasta este momento responsabilizar y hacerle un llamado a David Ortiz es de compartir y de juntarse con gente con la que a él no le corresponde juntarse, con la que a él no le corresponde juntarse por lo que él representa, por lo que él es. Entonces, probablemente, si algo originó esto, es el estar compartiendo con personas con las que él no debe hacer este tipo de cosas, porque se trata de exponerse. Fíjense que mucha de esta gente realmente busca las orillas. Busca las orillas porque en otros lugares inmediatamente se produce cierto apartamiento, y entonces no es igual, no es lo mismo. Pero vamos a esperar a ver qué dice este informe. Ayer el presidente Donald Trump hizo ya el formal anuncio de su campaña para la reelección. Si la evaluación fuera en términos normales, es decir, si vemos lo que ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos, la reelección de Donald Trump no tendría ningún inconveniente. Donald Trump tiene lo que han tenido los presidentes que han podido reelegirse: una economía en crecimiento y una disminución significativa de la desocupación. Pero además, la misma preocupación que tiene mucha gente sobre el problema del desborde migratorio. Fíjense cómo Donald Trump ahora acaba de tener un éxito, puede decirse, aunque usted lo ponga entre comillas, frente al presidente López Obrador, que como el problema migratorio no era para López Obrador, porque ninguna de esta gente
que venía de Centroamérica en esas caravanas tenía interés de quedarse en México. Entonces él pues se convirtió en un estimulador de la migración, es decir, él un hombre muy comprensivo, que hay que ver las razones por las que la gente emigra, que por el contrario hay que darle facilidades, etcétera, etcétera, y entonces estaba permitiendo que casi 100,000 personas estuvieran atravesando la frontera azul mensualmente. Y apenas repatriaba 10 o 15,000. Entonces, Estados Unidos varias veces se quejó del tema hasta que el presidente Trump entonces dijo, bueno, vamos a darle por donde duele, a ver si va a entender o no va a entender. Dijo, o usted se ocupa de cerrar esa frontera sur, de cumplir con su responsabilidad en ese sentido, o viene entonces un incremento de aranceles que vamos a empezar con un 5 hasta un 25%. Ah, bueno, eso perjudica mucho la economía de Estados Unidos, es verdad, pero le hacía mucho más daño a México, algo irresistible totalmente para México. López Obrador, en principio, se cuadra mandando una carta como que esa carta iba a resolver el problema, dándole cátedra a Trump. La carta Trump no la usó para nada porque no podía usarla para otra cosa, sino que a lo que México tuvo que ir fue a negociar y a hablar claro. Y entonces tuvo que meter 6,000 vigilantes, 6,000 soldados a la frontera azul, sellarla, comprometerse a que todo el que aún así burle esa seguridad sería expulsado, y acabar con esta charlatanería de esa presión sobre Estados Unidos con el apoyo de un país anfitrión. Es decir, un país sirviendo de anfitrión a gente que va a presionar a la frontera de otro país. Entonces, fíjense cómo esas medidas arbitrarias de Trump ahí redituaron inmediatamente un beneficio, porque México ha cambiado con relación a esa postura que tenía el presidente. Entonces, ese tipo de temas mantiene a Donald Trump apegado a sus votantes originales. Ahora, ¿por qué decía que en términos normales él no tiene problema? Por eso, porque con la economía como está, eso es lo que han necesitado los presidentes para reelegirse, y la disminución de la desocupación. Sin embargo, él tiene una serie de problemas de imagen, de cuestionamientos, de conflictos, que en estos momentos en las encuestas pues está por debajo de Joe Biden, y está por debajo de otros aspirantes demócratas. Pero las encuestas miden el voto popular, y no necesariamente la presidencia de Estados Unidos se retiene por el voto popular. Él dice que está arriba en los 17 estados que son las claves para la escogencia de un presidente. Entonces, habrá que ver, él está hablando de 17 estados y estamos hablando de 51, pero como no es el voto popular lo que decide, esa es la situación. Entonces, bueno, el panorama estará entre la posibilidad que él tenga de superar esas desventajas que tiene en el voto popular para acercarla a la ventaja que tiene en el manejo de la economía, que es lo que más les importa a los electores estadounidenses. Es decir, cómo está la economía, cómo está la política, y eso a ellos no se lo dicen los medios de comunicación, no se lo dicen las redes sociales, se los dice el bolsillo. Se los dice el bolsillo, que ahí es que miden cuál presidente es bueno y cuál presidente
es malo. Por otra parte, aquí sigue la incertidumbre sobre si habrá o no un proyecto de reforma constitucional, si eso se habrá de introducir hoy o no habrá de introducirse hoy, etcétera. Ayer me llegó una redacción sobre esta modificación, el artículo 2 de esta modificación, que dice A: restablecer los derechos de ciudadanía y fundamentales de igualdad, de no discriminación de Danilo Medina en sus plenas facultades de elegir y ser elegible de conformidad con los valores constitucionales, además de permitirle al pueblo dominicano la capacidad libérrima y democrática de decidir en las urnas. No sé si puede haber en una constitución un párrafo redactado de esa forma, con nombre y apellido. En consecuencia, eliminar la 20ª disposición transitoria de la Constitución, modificando también el artículo 124 para que en lo sucesivo el modelo a implementar en materia de elección presidencial sea de 2 períodos consecutivos, dejando un periodo libre y luego la posibilidad de volver a aspirar para un nuevo mandato. B. Reformar el artículo 209 de la Constitución para la unificación de elecciones municipales, congresuales y presidenciales en una misma fecha, específicamente el tercer domingo de mayo cada 4 años. Asimismo, establecer un artículo transitorio para diferir la entrada en vigencia de la unificación de las elecciones del 2024. Artículo 3, se ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la presente ley. Esta es una redacción que me hicieron llegar en el día de ayer, con especulaciones de que esto fue ya el proyecto hecho, el proyecto pues entregado, pero solo con especulaciones. No tengo realmente la certeza de que esto haya sido depositado o que vaya a ser depositado en el día de hoy, como entienden algunos. Pero aquí de lo que se está hablando por el momento tiene que ver con la habilitación, a menos que después no tenga esto otra lectura, porque estamos hablando de, a diferencia de ahora, de 2 periodos y nunca más, 2 periodos, un periodo de reposo y la posibilidad de presentarse después de ese periodo de reposo. Eso es lo que está contemplando esa propuesta que está ahí. Bueno, esta semana hemos visto algunas publicaciones sobre un sínodo que habrá de celebrar el Papa Francisco, que ha convocado en el Vaticano para los días del 7 al 27 de octubre. Sería el sínodo sobre la panamazónico o de la Amazonía, que es esta gran región boscosa que se ubica en Sudamérica, en países de Sudamérica, principalmente en Brasil, que tiene una gran zona panamazónica, en Bolivia, en Perú, Chile. Entonces está también Venezuela, está Guyana, la Guyana francesa y Surinam. Todo esto sería la zona panamazónica. La iglesia tiene un problema de falta de personal en esa zona, es decir, falta de sacerdotes.
y eso le está dando una desventaja frente a las creencias protestantes, porque el protestante, el pastor, no requiere de la especialización, de los años de estudio de un sacerdote, sino que cualquier persona que se siente con vocación para predicar la palabra, un día se declara pastor y funda una iglesia. No funciona así con todas. Hay otras que tienen reglas, que tienen una serie de normas y que eso no ocurre así, pero hay muchas denominaciones en las que eso opera así. Entonces, pastores evangélicos sobran en la región panamazónica. Lo que no aparecen son sacerdotes. Entonces, el ritual católico está muy debilitado. Frente a esto, se le ha planteado la posibilidad de abrir una brecha que no tiene que ver con anular, con romper con el celibato, pero sí abrir una brecha. Esa brecha consistiría en permitir que hombres casados, sobre todo de origen indígena, ya casados con sus familias desarrolladas durante largo tiempo, puedan ser consagrados como sacerdotes con todas las formalidades del sacerdote. No es solamente como el diácono que hoy conocemos en la Iglesia Católica, que hace funciones muy similares a las del sacerdote y se puede, y es una persona casada. No, es sacerdotes formales, con todos los atributos, con todos los dones sacerdotales. Es decir, que se pudiera hacer esta excepción. La iglesia ya la había contemplado, pero no así. No así. Estamos hablando de que hoy en algunas zonas en la iglesia es posible consagrar como sacerdote a una persona, a un viudo con su familia ya desarrollada, pues hay la posibilidad en algunas zonas de consagrarlo como sacerdote después de luego de cumplir con todas las formalidades que requiere la Iglesia Católica para esos fines, pero hasta ahora hombres casados, activos, no. Pero en este caso, ellos también tienen el problema de tipo cultural, el choque cultural muy fuerte en las Amazonías. Es decir, cuando envían sacerdotes, esos sacerdotes le toman años poder adaptarse a la cultura, poder hablar el lenguaje, poder traducir el evangelio al lenguaje panamazónico, donde también hay muchos dialectos y una serie de cosas, y se entiende que si dejaran ellos están hablando de que en vez de una iglesia indigenista que opera en esta región, en vez de una iglesia indigenista, tener propiamente una iglesia indígena. Es decir, esto sería un privilegio básicamente para los indígenas de la región amazónica, si es que se aprueba, y después de la aprobación entonces ya quedaría eso a consideración del Papa Francisco. Pero esa es una brecha que se abre. La que todavía no está abierta en la iglesia es la de las mujeres diaconisas, que yo creo que la iglesia tiene que empezar a discutir esto, pero eso no está en agenda, por ahora, pese a que en Romanos 16, 1, 2, ahí estamos hablando de lo que sería el papel de una diaconisa. Os encomiendo empero a Febe, nuestra hermana,
la cual está en el servicio de la iglesia que está en Secrea, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos y la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, algunas iglesias que tienen diaconisa, no me refiero a la iglesia católica, se amparan en este planteamiento bíblico. La iglesia católica todavía no las admite. Imagínense, si no admite mujeres diaconisas, mucho menos pensar en la posibilidad de que tenga mujeres sacerdotas. Pero por algo hay que empezar. Yo creo que en la discusión próxima, así como están discutiendo la posibilidad de que hombres casados en algunas regiones extremas, como en la Amazonía, puedan ser sacerdotes, en esa misma medida tienen que aperturar la discusión de las diaconisas y ya a partir de ahí habrán otros cambios. Cambio y fuera.